poderla ampliar en cuanto a la asociación profesional. También en Alemania con el reconocimiento de la asociación profesional. Esto fue fue tardío, esto fue posterior a Gran Bretaña, a Inglaterra. Entonces, con lo que hemos venido desarrollando, ustedes pueden darse cuenta que todo lo relacionado al derecho laboral colectivo empezó en Inglaterra. Y precisamente porque ahí es en donde empezaron a surgir las primeras industrias y por lo tanto empezaron entonces a organizarse los trabajadores. Si nos venimos para América, también en 1860 en los Estados Unidos de Norteamérica también, un antiguo pastor convertido en obrero sastre, precisamente en Filadelfia, crea una sociedad secreta, ¿ya? Y que le llamó los Caballeros del Trabajo. Como pueden darse cuenta, esto era de manera secreta, toda vez que se tenía el temor que podían ser perseguidos y amenazados, violentados en sus derechos por el Estado o tanto por los empresarios que por supuesto no les convenía o no querían que los trabajadores se organizaran. Esa fue la intención o el fin por la cual esta persona en Estados Unidos de Norteamérica crea esa asociación, pero esa sociedad de forma secreta y se llamaba Caballeros del Trabajo, ¿ya? Y por supuesto el fin era el mejoramiento de la situación de los trabajadores. Con el pasar del tiempo, en 1978, después fue elegido como el gran maestro o el representante de esa asociación, de nombre Podderly. Cuando él es elegido y toma la representación de esta asociación secreta, lo primero que él buscó fue abolir el secreto, anular el secreto, hacerlo público, hacer del conocimiento tanto de las autoridades como de la sociedad que existía una sociedad. ¿Ya? Entonces, este fue uno de los proyectos que llevó este nuevo representante a hacer público, a hacer del conocimiento que existía esta sociedad de los trabajadores que se llamaba Caballeros del Trabajo. Y entonces, ya siendo de conocimiento público la existencia de los Caballeros del Trabajo, también él trata de ver, y bueno, y de hecho lo consigue, se crearon oficinas de estadística obrera en varias regiones de los Estados Unidos. También él exigió que la jornada de trabajo fuera de 8 horas diarias, ¿ya? También él estaba al tanto de lo que surgía en Europa y consiguió que dentro de los problemas o conflictos de carácter laboral colectivo, él buscó la manera de que se incluyera el mecanismo del arbitraje, que se utilizara el arbitraje en vez de otro proceso tedioso para la solución de algún conflicto. Y también otra situación bien interesante, jóvenes, es que esta persona proyectó el mecanismo de la creación de cooperativas de producción obrera. En algún tema que comentamos anteriormente, recuerdo que se mencionó que en algunas instituciones, empresas fomentan la cooperativa. ¿Y qué sucede? Que con la mensualidad o el salario que se le paga a una persona le descuentan, pero se va a un fondo, a una cooperativa que está dentro de la empresa. ¿Para qué? Para que cuando la persona sea despedida o renuncie, va a tener un fondo que se va a llevar aparte de sus hijos. Ojo, esto es bien interesante, aparte de la indemnización que el Código de Trabajo establece para las personas, ya sea para los que son despedidos de manera injustificada o para los que renuncian de manera voluntaria, que también tienen derechos a las irrenunciables, eso se lo llevan con íntegro. Pero aparte de eso, si dentro de la empresa existe una cooperativa y este trabajador que se va a retirar de la empresa, ya sea de cualquiera de las dos formas, se va a llevar también íntegro ese fondo que él tenía dentro de la cooperativa.
Entonces, esto, imagínense, compañeros, viene desde muchos años atrás. Y acercándonos un poco a Guatemala, pues fue en Estados Unidos, en donde este personaje que representaba los caballeros del trabajo, esta sociedad de trabajadores, él fue el que promovió la creación de estas cooperativas de producción obrera. Si ustedes también pueden, bueno, aunque esto se sale un poco de lo laboral, pero ustedes han visto que existen asociación de panaderos, por ejemplo. La asociación de panaderos, compañeros, esto es ahorita, es en la actualidad en Guatemala, es sin fines de lucro, es para buscar el bienestar y la superación de los socios, nada más, no con fines de lucro, es una asociación. Y no sé si ustedes se han dado cuenta por el área donde ustedes trabajan, yo pongo de ejemplo panaderos, cuando están organizados también crean cooperativas. Entonces, ¿cómo es que ellos se apoyan, compañeros? Ellos a través de las cooperativas buscan la forma de conseguir el producto o la materia prima que utilizan de precios más cómodos. Esa es la intención de esas cooperativas. En el caso de las asociaciones en este caso de comerciantes, ¿verdad, compañeros? Pongo de ejemplo los panaderos. He visto que los panaderos eh, utilizan las cooperativas para este fin. Buscar o encontrar precios cómodos para sus materias primas. Entonces, todos los asociados y que tienen derecho y están al día con sus cuotas, sus aportaciones o donaciones a la cooperativa, pues tienen el derecho de adquirir su materia prima dentro de la asociación, dentro de estas cooperativas. Entonces, siempre el fin, compañeros, es el bienestar de sus agrupaciones. Y así, compañeros, podemos mencionar y podemos terminar este día hoy y los otros días de clase hablando de todos estos antecedentes que surgieron en el pasado, que son la base y la plataforma de lo que hoy conocemos como derecho colectivo. Lo que estoy mencionando pues es lo más importante, como les digo, dentro del contenido que les facilité. Existe más información, pero esto ya es antecedentes y creo que con esto pues es suficiente. Vamos a pasar ya. Pero antes de esto también, compañeros, y para terminar con los antecedentes de la asociación, hay algo bien importante que quiero que tomen en cuenta, es que según estos estudios, la historia nos dice que, que las primeras uniones de trabajadores o las primeras asociaciones dice que no surgió de una rebelión de masas sumamente pobres, ¿ya? Miserables contra la explotación capitalista. ¿Ya? Tampoco lo hicieron los mozos de la labranza, los mineros o los peones mal pagados. Ojo con eso, dice que al inicio, cuando empezaron estas uniones a asociarse y empezar a manifestarse en contra de la violación a sus derechos en ese tiempo, que todavía no se sabía hasta dónde estaba el margen de derechos para los trabajadores, no surge, o sea, no es que tengamos la idea, no nos hagamos la idea de que fueron los trabajadores, y así lo dice el texto, miserables, quiere decir que los trabajadores mal pagados, pero así extra mal pagados totalmente, los de la labranza o peones o los trabajadores de minas, ¿no? El surgimiento de estas uniones o de estas asociaciones se encuentran en los obreros cuyo nivel de vida ha sido durante siglos, dice, protegidos
por unos reglamentos administrativos y consuetudinarios que codificaban el aprendizaje y limitaban el número de obreros. Se formaban las primeras uniones más, dice, para defender una situación holgada que para mejorar una condición mediocre. Escuchen esta información. ¿Ya? Entonces, quienes empiezan a conseguir, quienes empiezan a asociarse, ¿ya? Son personas que ya de alguna manera tenían algún permiso, tenían algunos reglamentos administrativos y consuetudinarios, ya que con el pasar del tiempo y con la costumbre y la repetición de eso se fue volviendo como derecho para unos y obligación para otros, y que codificaban el aprendizaje y limitaban el número también de obreros. Es aquí como se empiezan a formar las primeras uniones para defender una situación holgada, que no para mejorar una condición mediocre. Entonces, compañeros, había como siempre, y lo sigue habiendo hasta el día de hoy, con todo lo que está sucediendo en Guatemala, se puede relacionar un poco a lo que estamos platicando. Entonces, quiere decir que existía ya un grupo también de trabajadores, pero de otro nivel, podría decirse, y que ya gozaban con ciertos permisos consuetudinarios. Y entonces estos tenían como la facultad o el poder o un poco de más derecho para poder agruparse. Pero ¿qué buscaban? Dice que lo que buscaban más era una vida holgada, que no fueran tan castigados laboralmente hablando. Entonces, estos grupos no buscaban el mejoramiento de cada, como persona, como trabajador de cada quien, sino lo que ellos trataban y el fin que buscaban era ser menos explotados laboralmente y aunque la vida fuera mediocre, no mejorar la vida. ¿A qué me refiero con esto, compañeros? Para los que no han captado, es que, por ejemplo, lo podemos explicar de esta manera, que vienen los trabajadores y únicamente podrían solo buscar que solo ya no trabaje 8 horas, que solo trabaje 5 horas y que gane 5,000 quetzales, ¿verdad, compañeros? Entonces ya viene usted, solo trabaja 5 horas, le suben nos suben el salario mínimo a 5,000 quetzales, entonces ya tengo dinero y tiempo para irme a la tienda, a donde usted quiera y estar cerveceando, pasar una vida buena. Eso es lo único que buscaban estos grupos con ciertos privilegios. Por el contrario, ahora pues también se busca mejorar el tiempo de trabajo, el tiempo laboral, se busca también mejorar el salario relacionado, acorde a la canasta básica, pero ahora es un cambio distinto. Ahora también en cuanto a los sindicatos, buscan el mejoramiento y la superación de cada trabajador, que quiere decir que busca que cada persona se siga especializando, siga teniendo prácticas. En algunas clases hemos escuchado que algunos compañeros pues pertenecen a algún sindicato y han escuchado que hay personas que les dan la oportunidad que se vayan a especializar a otro país, dependiendo a qué empresa pertenezcan. Entonces, se van a especializar a otro país y eso ya es un mejoramiento de la persona, independientemente de salario, independientemente de horas de trabajo, pero se está adquiriendo o beneficiando con un conocimiento extra, que no, aparte que le va a servir a la empresa donde trabaja, si se va, él se lleva ese conocimiento. Esa es la superación de la persona, ¿ya? Entonces, eso es lo que se busca ahora, no como en esa época que solo era para tener una vida holgada, compañeros. Bueno, y así hay un sinnúmero de información, pero ahí les pasé el documento, ya ustedes tendrán, bueno, lo leyeron para el examen, hay más información acerca de la historia y antecedentes de la formación de la asociación profesional y que indistintamente podía llamarse sindicatos. Pues ya hablamos de los más importantes y entonces nos vamos al sindicato, ¿ya? Y dice que el sindicato se deriva de esa palabra síndico. Imagínense ustedes, en las municipalidades se escucha, hay un cargo público entre las municipalidades. Por favor, no sé si todavía existe ese puesto, ese cargo dentro de la municipalidad, cualquiera que tenga esa información o trabaje Sí, para... licenciado. Sí, licenciado, el Consejo Municipal está integrado por el alcalde. Generalmente depende del tamaño de la población.
2 síndicos y 4, 5, 6 concejales. Perfecto. Gracias, Juan. ¿Y nos puede apoyar? ¿Usted recuerda alguna función que tiene el síndico? Sí, de acuerdo al decreto 12-2002, que es el Código Municipal, las atribuciones de los síndicos están establecidos más o menos a partir del artículo 52, 53, 54, en donde establece que a los síndicos les corresponde ser los representantes judiciales de las municipalidades y también les corresponde el ordenamiento del territorio. Ahí estamos. Muchas gracias, Juan. Bueno, ¿por qué hice esa pregunta en cuanto a cuál era la función del síndico? Fíjense, compañeros, que hay una cuestión. Y ahorita que estamos hablando de esto, recomendación, compañeros, ustedes creo que van un poquito más arriba de la cintura de la carrera, del pensum, o van a la cintura. Vean, pues, a veces hay cursos o temas que parecen, bueno, no parecen, son tediosos, pero compañeros tienen que estar en todo, ustedes tienen que mentalizar, tienen que disfrutar la lectura de los temas que les dan sus catedráticos. ¿Por qué razón, compañeros? Pues cuando se llega a al fin de la carrera, cuando usted se somete al examen técnico profesional, si usted no va preparado, no va a poder ganar. Ahorita recuerdo, estuve en algún momento, estuve apoyando a la Facultad de Derecho examinando privados, examinando exámenes técnico profesional. Y entonces, en una ocasión, yo siempre he examinado derecho laboral y derecho penal, pero en alguna ocasión se tuvo que apoyar porque tuvo un inconveniente en la llegada de un docente, entonces yo apoyé, yo sustituí a la otra persona, entonces examiné laboral y al mismo tiempo, perdón, no, aquí solo yo tenía que examinar, no podemos en dos ramas. Entonces, para el otro examinando, yo lo examiné de derecho administrativo. Y por supuesto, compañeros, en el derecho administrativo tenemos que tener nociones generales del derecho en todos los aspectos. Si me someto a derecho de trabajo, tengo que dar nociones generales del derecho de trabajo, no de memoria, pero sí dar una buena explicación. Derecho administrativo igual. Y ojo, el derecho administrativo es sumamente amplio. Es difícil poder aprenderse de memoria todo eso, pero sí hay que tener nociones. Comento esto, compañeros, porque precisamente en el derecho administrativo, ustedes saben que las municipalidades están en la base de la administración pública del Estado de Guatemala. Entonces, me recuerdo que le pregunté a un compañero que si se podían formar nuevos municipios. Y le dije que me hablara, le di puerta libre para que me hablara si se podía formar nuevos municipios, qué se podía hacer, si eso estaba regulado o no, así como que yo no sabía un poquito. Entonces, para ver darle confianza al examinando y que podía sacar sus leyes. Entonces él empezó bien, pero resulta, compañeros, aquí va, ese es otro tips para ustedes, actualicen sus leyes. Resulta que este pobre compañero, de plano, él ya tenía, y se notaba que él ya tenía rato que se había retirado de la universidad y volvió con buenas ganas de examinarse, pero él ya no actualizó sus leyes y entonces resulta que cuando él llegó a examinarse, me imagino que tenía tal vez unos 4 años o 5 años de estar alejado de la universidad y aunque eso de estar alejado no quiere decir que no, en su casa, en la calle, pues tenía que estarse actualizando. Y resulta que dentro de todo, él me dice que para formar un municipio se necesitaban 10,000 habitantes o más, y hasta me dio el fundamento. Y resulta, compañeros, no me dejará mentir Juan, que ese artículo fue reformado. Ahora se necesita una cantidad más grande que la de 10,000. Entonces le dije yo todavía al compañero, seguro, me dijo, y aquí está, y me mostró el artículo. Pero resulta, compañeros, que el código municipal había sido reformado. Entonces, les regalo esa información para que estén actualizados, actualícense, lean. Y tampoco tiren sus leyes
que ya dejaron de tener vigencia. Consérvenlas. Consérvelas, compañeros. ¿Por qué razón? Imagínense ustedes en materia penal, con aquellos principios que de la extractividad de la ley y el regreso de la ley en el tiempo, que beneficia a quién, al sindicado. Entonces, puede hacer que ahorita en este momento inicien un proceso penal en contra de una persona por un delito que cometió y que ese fue derogado o ya no existía en el momento que él lo cometió. Entonces, guarden sus leyes que han sido reformadas, pero también tengan las actuales. Entonces, compañeros, ese es un buen tips ahí para que estén pilas con sus leyes, actualizados en sus leyes. Y entonces, volviendo al tema con lo que nos colaboró Juan, es que efectivamente dentro del Consejo Municipal existe un síndico. ¿Y por qué toqué ese tema? Aparte de lo que tenemos que ver con el sindicato, resulta que por lo que él acaba de decir, era como el juez al inicio, cuando empezó el síndico dentro del Consejo Municipal, era el que regulaba cuestiones legales. Pero si al final el Congreso y los que hacen la ley han sabido encajar o encuadrar estas cuestiones, porque ahora la mayoría de municipalidades tienen sus jueces de asuntos municipales, ¿verdad? Cuando no estaban los jueces de asuntos municipales, era el síndico que realizaba todas esas gestiones. Entonces ahora se crean los juzgados está el juez de asuntos municipales que ya viene a ver puramente lo legal y como que le dejan el ordenamiento territorial propiamente al síndico. Él es el que va a ir a ver que el cementerio efectivamente esté donde está ubicado, las medidas, a verificar lo del agua potable, a verificar que funcionen todos los servicios importantes para el pueblo. Bueno, entonces, es de ayuda, compañeros. Volviendo al tema de laboral, el sindicato se deriva, dice, de síndico y de su equivalencia latina, syndicus, con Y, syndicus, y que viene del griego síndico, cuyo significado es con justicia. Entonces se designó tal término a la persona encargada de representar los intereses de un grupo de individuos. ¿Ya? Es por eso que se llama sindicato. Y por supuesto, pues cada quien va a tener su grupo de representantes, pero el origen es esto, ¿verdad? Que se determina, se designa, disculpen, con tal término a la persona encargada de representar los intereses de un grupo de individuos. Esto es en forma general. Entonces, siendo el procurador de los derechos de ese grupo, ojo, no de los derechos humanos, ¿verdad? Eso es aparte. Siendo el procurador de los derechos de ese grupo en específico, ¿verdad, compañeros? Entonces, para la mayoría de jóvenes, siempre hay que estar pilas con los términos. Cuando hablamos de procurador, en automático la mayoría de jóvenes se van al procurador de los derechos humanos o alguna otra cuestión. Pero su nombre lo dice, procurar, velar por esa agrupación. Sí, Juan Francisco. Licenciado, solo para dejar completa la información, el artículo 28 del decreto 12/2002, que es el Código Municipal, establece para la creación del municipio que se requiere que tiene que tener 20,000 habitantes o más. Correcto, Juan Francisco. Que se le pueda asignar una circunscripción territorial. Así es. Que esté asignada al nuevo municipio, que exista infraestructura física y social, que se garanticen fuentes de ingreso de naturaleza constante y que se haya emitido dictamen técnico favorable por parte de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Ahí les resumí los 7 incisos de los que consta, los 7 literales de los que consta el artículo, solo para que ya los compañeros terminen de buscar. Ok. Muchas gracias, Juan Francisco. Efectivamente, compañeros, recuerdan que mencioné qué pregunta le hice yo al compañero que se examinó esa vez, que él me dijo, y con toda seguridad, pobrecito, ¿verdad? Pero tenía que llegar actualizado, definitivamente, que si después vine y le dije que me prestara sus leyes, empecé a ver sus leyes, y resulta que todas sus leyes las tenía desactualizadas, ¿ya? Imagínense que su código, bueno, volviendo, para no salirme de lo que acaba de comentar, nos acaba de apoyar Juan Francisco, resulta que él me dijo que eran 10,000 habitantes. Resulta, compañeros, que antes de esa reforma se contaba solo con 10,000 habitantes, pero
como yo siempre he dicho, a veces creo que tal vez los canso, siempre digo, la evolución y el crecimiento de la sociedad, de los humanos. Por ejemplo, en Guatemala hoy vemos una cantidad de personas, por ejemplo, ¿cuántos? Tal vez ahorita que no me colabore Juan Francisco, algún otro compañero, ¿cuántos habitantes sabemos en Guatemala? ¿Qué dicen los compañeros? ¿Tenemos ese dato aproximado? Compañeros, a excepción de Juan Francisco, ¿cuántos habitantes hay en Guatemala? Gracias. ¿Para el 2021, Fátima? Ah, ok. Entonces, compañeros, dice que tenemos 17 punto y medio. Pongámoslo nosotros, redondiemos. Porque para procrear somos Guatemala. No, ahorita ya la sociedad, sobre todo en la ciudad de Guatemala, ya los jóvenes ya piensan diferente, ¿verdad? Pero antes era distinto también, compañeros, sobre todo en los municipios. Los hijos, era normal, no era nada de otro mundo tener las familias, los llegaban a formarse de 10, 15, 16 hijos, ¿ya? Y no había ningún problema. Y ahí los padres sacaban adelante a sus hijos. ¿Cómo le hacían? No me pregunten, pero tenían 12, 16, 15 hijos. Y había terreno para ir a caminar y correr, ¿verdad, compañeros? Estaba un río y eran otros tiempos, ¿ya? Y entonces, precisamente, como ya somos 17 punto y algo de millones de personas, por supuesto que entonces todo lleva consecuencias, los espacios se van limitando también. Ahora ustedes saben que cuesta conseguir un terreno, comprar un terreno ahora cuesta, es diferente a otras cuestiones. Bueno, entonces, ¿por qué pregunté eso, compañeros? Porque precisamente como va creciendo la sociedad, entonces cuando va creciendo la sociedad, de igual forma, entonces las leyes tienen que ir. Que así es Fátima, ahorita dice Fátima, le da miedo ya tener un hijo porque dice, con estos sueldos ya no alcanza ni para uno. No, lo que, ¿saben qué pasa ustedes? Que como estamos en una sociedad de consumismo, entonces, consumismo, pero no con su misma cosa, sino de consumir, por favor, no lo vayan a interpretar de otra forma, de consumir tantas cosas que nos bombardean con tantos productos. Entonces también Brandon, muy bien Brandon, por ahí apareció ya Brandon, excelente. Entonces compañeros, resulta que con tanto producto nos bombardean. Si usted ingresa a todas las plataformas que hay, antes de ver un video o algo, primero tiene que ver todo el producto que nos ofrecen. Entonces, hay mucha gente que se deja contagiar de todo. Aunque compañeros, como lo mismo, nos van obligando. Imagínense, antes no había necesidad de tener una computadora. O si tenía mi computadora de escritorio, no había necesidad de tener otra computadora. No tenía necesidad de tener audífonos, pero ahora si no tengo audífonos no puedo bloquear el ambiente para poder dar clases con ustedes. Tengo que tener un teléfono celular. Compañeros, ahora si yo no tengo teléfono, yo no puedo trabajar porque trabajo ahí sí que con el teléfono. Yo creo que varios trabajamos de esa manera. Entonces todo se va volviendo también de importancia. Por supuesto, también hay que ser inteligentes, pues no, aunque sí, bueno, ahí sí que estamos en democracia, somos libres y podemos hacer lo que querramos, ¿verdad, compañeros? Con nuestras decisiones, pero, por ejemplo, no me voy a comprar un teléfono de 8,000 o 10,000 quetzales y uno de 1,500 o 2,000 me puede funcionar bien, no hay necesidad, ¿verdad, compañeros? Pero eso es cada quien. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que, volviendo al tema de la creación de los municipios, conforme va creciendo todo, pues de esa manera se van adecuando las leyes. Entonces, por eso ahora ya no son 10,000 habitantes, ahora son 20,000 habitantes, 20,000 vecinos o ciudadanos legalmente establecidos en un... Vean, pues existe, si van a decir, Licky, ¿cómo se puede hacer eso? Hablemos de qué pueblo. Vamos a ver, hablemos de Misco. ¿Qué pasa? Está Misco, Misco es una villa, creo yo. Va. Pero resulta que hablemos de Ciudad San Cristóbal, que es la zona 8 de Misco. Resulta que ven de Ciudad San Cristóbal y decide, y no sé ustedes, no sé si viajan seguido por ahí, pero si se dan cuenta,
que, bueno, no solo Ciudad San Cristóbal, tenemos aquí al otro lado la zona 4 de Misco, también es un lugar pujante económicamente hablando. Pero regresando a Ciudad San Cristóbal, el Naranjo, tenemos el Naranjo, pero hablamos de Ciudad San Cristóbal. Ciudad San Cristóbal, también ustedes pueden ver, a comparación de las demás colonias de la Ciudad de San Cristóbal, siempre de Misco, pues es una zona pujante donde hay gente que con más capacidad económica que en otros. Ustedes pueden ver el tipo de residenciales que hay ahí. Va. Imagínense que vinieran ellos, tienen un comité y deciden formar un municipio y tienen todo el derecho, entonces empiezan a hacer las gestiones para independizarse y formar un nuevo municipio, ¿ya? Entonces ya la zona 8 ya no va a ser de Misco, la zona 8 de Misco, que es Ciudad San Cristóbal, ya no va a ser de San Cristóbal, de Misco, ya va a ser un nuevo municipio que sería San Cristóbal, ¿verdad? Por decirlo así. Es un ejemplo que estoy poniendo, compañeros. Entonces, y aquí viene, pero para eso tienen que vivir, ojo, vivir por más de un año, ser vecinos de esa colonia por más de un año. Ahora son 20,000 vecinos o más, ¿verdad? Y después cumplir con todos los demás requisitos que nos mencionó Juan Francisco, que tengan todos esos servicios, llenen todos los requisitos y empiezan a hacer las gestiones ante los representantes del Estado, porque no es solo también, se nos antojó y queremos ser otro municipio, no. Ellos tienen que plantear, primero cumplir con esos requisitos y empezar las gestiones ante el Estado. Como lo dijo Juan Francisco, y hay algunas otras instituciones que también tienen que emitir sus dictámenes para poder considerar si es factible, si es viable, darle la calidad de municipio a ese otro lugar. Bueno, esto lo dije para que ustedes estén actualizados, compañeros. Esta persona que les mencioné en el Código Civil, revisé su Código Civil y resulta que todavía en el Código Civil él tenía... el registro de ciudadanos, vamos a ver qué otra cuestión, adopciones también están dentro del código, del texto que él tenía. Y como ustedes saben, compañeros, en el 2009 se derogó totalmente ese libro del registro de ciudadanos del Código Civil porque se creó el Registro Nacional de las Personas. Ya ellos pasaron a ocupar esa cuestión. De igual manera, adopciones se derogó, se sacó de lo que es el Código Civil y se creó una nueva ley. Se llama la Ley de Adopciones. Entonces, este compañero, pues como les digo, así como tenía su código municipal, el Código Civil tenía todas estas instituciones que ya no están ahí porque son otros decretos. Entonces, compañeros, pilas con la actualización de las leyes. Y sale por lo del sindicato y el sindicalismo. Entonces, compañeros, el sindicalismo de hoy dice que se perfila en 3 aspectos. 1, la mejor obtención de condiciones de trabajo, la participación en la integración de organismos nacionales e internacionales afines y la creación de instituciones que desarrollen actividades sociales y comerciales sin ánimo de lucro que contribuyan a mejorar el nivel de vida de los trabajadores. Y esto, pues, por supuesto, se desarrolla en unos países más que en otros, dependiendo de la cultura, compañeros, dependiendo de la cultura. ¿Ya? Y en algunos países se da alguna participación política también a los sindicatos. Entonces, también tiene que ver el tipo de sistema de gobierno, el sistema político de un país. Imagínense, dice que en algunos países se le ha dado alguna participación política a los sindicatos. Aquí en Guatemala no, pero en algunos otros sí. Eso es dependiendo de el tipo de sistema de gobierno. Entonces, compañeros, por aquí nos quedamos, creo que van a otra su clase. Entonces, de igual manera, estamos hablando de 17 punto algo millones que nos habló Fátima. Así es que también les comento, pero no se pongan tristes ni se desesperen, que la estadística de abogados es grande. Hay 40,000 y algo de abogados ya colegiados activos, pero no se asusten. ¿Por qué razón? Porque hay tantas instituciones en el Estado y la mayoría, hay mucha gente que trabaja en el organismo judicial, en el MP, en muchas instituciones. Y gracias a Dios, compañeros, hay espacios para todos. Y no estoy haciendo política. Entonces, y aparte ejercemos también la profesión liberal. Fíjense que cuando algún compañero a veces, a mí me preocupa